descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar. Que el Señor les bendiga grandemente. Los invito, hermanos, a que hagamos nuevamente una oración para que nuestro Dios nos bendiga en esta tarde y nos abra el entendimiento. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Dios, pedimos que nos bendigas, que nos abras el entendimiento, el corazón, y que podamos escudriñar, Padre, de una manera precisa, Padre, y eficaz tu palabra, y que podamos entender cada una de las cosas que hoy hablemos. Asimismo, nuestro Dios, pedimos que nos ayudes a olvidar todos nuestros pendientes, nuestras actividades, y podamos concentrarnos 100% en el estudio de tu palabra. Perdona nuestras faltas que hemos cometido delante de tu presencia y ayúdanos a seguir adelante, pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Seguimos hablando ahora acerca, hermanos, ya hemos terminado el estudio de la epístola a los Efesios y ahora continuamos con el estudio, hermanos, de la primera epístola que escribe el apóstol Pablo, hermanos, a nuestros hermanos en Corinto. Hemos tenido solamente la introducción la semana pasada. Hoy, hermanos, vamos a continuar con la introducción, pero también iniciaremos, hermanos, en materia. Por ahí dicen, ¿verdad? Iniciaremos con materia. Tenemos por aquí, hermanos, la epístola a los Corintios. En este caso es la primera epístola a los Corintios que estamos estudiando. La semana pasada, hermanos, estudiamos un poquito acerca de referente a lo que es la historicidad, ¿verdad? La historicidad de la epístola. Hablamos un poquito acerca de su geografía, dónde se encuentra la ciudad de Corinto. Hablamos también acerca, hermanos, de qué era la ciudad de Corinto, qué encontrábamos en la ciudad de Corinto, y todo esto, hermanos, con el fin de ver qué tan difícil fue, hermanos, llevar el evangelio, o qué tan fácil fue llevar el evangelio a una ciudad, hermanos, 100% pagana. Una ciudad llena de dioses, de deidades, hermanos. Una ciudad llena de idolatría, de adulterio, fornicación, hermanos, hechicerías y todas las cosas habidas y por haber. Bien, todo esto lo vimos, hermanos, la semana pasada. Y vimos también un poquito acerca del establecimiento. ¿Cuándo se estableció la iglesia a los Corintios? Vamos a ver, esto ya lo vimos la semana pasada. El establecimiento de la iglesia en Corinto. Dentro de su contexto histórico, hermanos, también necesitamos mirar esto. Acuérdense, hermanos, que dijimos que aproximadamente, hermanos, la iglesia se estableció a mediados del siglo I. Entonces estamos hablando que aproximadamente fue en el año 50 después de Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Que esta es la mitad del primer siglo, pues 50 años, hermanos. Bueno, acuérdense que cuando hablamos de fechas es un aproximado, ¿verdad? Y ese establecimiento lo hizo el apóstol Pablo, hermanos, en un viaje que hizo. Y acuérdense que también decíamos que no fue un viaje en cierta manera
programado, hermanos, para ir a establecer la iglesia del Señor a ese lugar. Acuérdense que mencionamos que el propósito de Pablo de haber ido, hermanos, a esta ciudad de Corinto era precisamente no ir a establecer una iglesia, iba a trabajar, hermanos. Él tenía que trabajar en lo secular también, hermanos, pues para sostenerse, para vivir, para comer, para calzar, para pues todo lo que hacemos el día de hoy, ¿verdad? Nosotros también. Bueno, él iba con ese fin y encontró a dos personajes, hermanos, ahí, a Priscila y Aquila. Dos personajes, hermanos, que también trabajaban en lo mismo que él. ¿Cuál era, hermanos? ¿Cuál era el oficio al que se dedicaba Pablo? Hacía tiendas. ¿Cómo que tiendas? Diríamos hoy carpas, ¿verdad? Tipo como las que hoy ponen en los circos y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, esa era su labor, ese era su oficio de Pablo, hacer carpas, hacer tiendas. Y ahí se encontró a Priscila y Aquila, hermanos, y comenzaron a hablar, y Priscila y Aquila, como buenos judíos, lo invitaron probablemente, ¿verdad?, a mirar o a asistir a las sinagogas. Y claro, el apóstol Pablo comenzó, hermanos, ¿a qué? A tener discusión con los de las sinagogas. Es ahí que empieza, hermanos, que inicia la iglesia del Señor en Corinto. No solo fue Pablo, hermanos, no solo fue Pablo a trabajar, sino que él aprovechaba cada instante de su vida a predicar a Cristo, hermanos. Y eso nos enseña que nosotros a tiempo y fuera de tiempo, hermanos, necesitamos predicar siempre a Cristo. Como estamos hablando de la introducción, necesitamos hablar del autor. ¿Quién es el autor de la epístola a los Corintios, hermano? Esto es bien sencillo, ¿verdad? No podemos indagar más, porque simple y sencillamente, hermanos, el capítulo 1, versículo 1 nos dice quién es el autor, ¿verdad? Bien nos deja claramente el versículo 1 quién es el autor. Y no necesitamos indagar más, hermanos, porque así como primera y segunda los Corintios, como Gálatas y Romanos, son conocidas como los 4 grandes epístolas del apóstol Pablo, no necesitamos indagar más que con esto, hermanos, para saber que el apóstol Pablo es el auténtico autor de tal epístola, la primera y la segunda epístola a los Corintios, ¿verdad? Bueno, esto es lo que podemos tener ya, hermanos. La semana pasada quise terminar, ¿verdad?, la introducción, pero no alcancé. Y ahora con esto concluimos, hermanos, el establecimiento de la iglesia, en la introducción de la carta a los Corintios. Por ahí, hermanos, tenemos también la fecha de escritura, que es muy importante. El autor, ya lo dijimos, ¿verdad?, Pablo, su fecha de escritura es una fecha aproximada, hermanos. Recuerde que en cierta manera, hermanos, no hay una forma de decir que es así, ¿verdad? Por ahí se tiene una discrepancia, hermanos, y por ahí se ha dicho que tenemos un aproximado de entre el 51 al 57 después de Cristo. Fíjese que esto es importante, hermano. Es importante la fecha. ¿Por qué? Porque la fecha nos deja ver algo importante, hermanos. Se supone que el establecimiento de la iglesia, hermanos, fue en el año 50. Y si nos vamos, hermanos, a que el apóstol Pablo escribió la carta en el año 57, vamos a decir que así lo fue, porque acuérdese que es un aproximado. Los eruditos, los más allegados, dicen, hermanos, tienen esta fecha, ¿verdad?, entre el 51 y el 57. Entonces, por ahí, hermanos, tenemos esta fecha. Vamos a poner que el 57. Vamos a decir que el 57 fue, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios. ¿Cuántos años tenía entonces de haber sido establecida la iglesia? Vamos a decir que 7, es una prox, ¿verdad? 7 años. Yo le pregunto a usted, en 7 años, ¿cuánto conocemos de Cristo? ¿Cuántos años tiene de cristiano usted, hermano? Ya no se acuerda. ¿Cuántos años podemos conocer de Cristo en 7 años? ¿Cuánto, hermanos? ¿Nada? Hola, 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 hola.
¿Cuánto podemos nosotros aprender de Cristo y cuánto podemos cambiar nuestra vida en 7 años? ¿Sabe, hermanos, que la iglesia de los Corintios era la iglesia más problemática que en ese instante podía haber existido? Tenía problemas de división, lo vamos a mirar en el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Tenía problemas, hermanos, doctrinales respecto a la cena del Señor. Tenía problemas morales. Tenía problemas idolátricos, hermano. Tenía problemas de todo la pobre iglesia. Tenía 7 años. ¿Qué acaso en 7 años, hermanos, no pudo haber cambiado la gente que se convirtió a Cristo? 7 años. Así que vamos a hablar, hermanos, nosotros, y vamos a estar mirando una iglesia infante. Porque si nos vamos a este tiempo, solamente tenía 7 años. Una iglesia infante, hermanos, que tiene muchos problemas. Es por eso que cuando usted visita una congregación con 50 años, 60 años, se queda probablemente hasta admirado, pero no se apure porque también tienen problemas, hermano. Pero ya son menores a los de una iglesia recién establecida de 1, de 2, 3, aún de 10 años, hermano. Se considera aún dentro de nuestro criterio, ¿verdad? Se considera un bebé, infante. Ya de 50 años, hermano, pues ya estás hablando de medio siglo, ¿verdad? Ya si sigue siendo igual que una iglesia que tiene 10 años, pues hay un problema, ¿verdad? Bueno, entonces, el apóstol Pablo, hermanos, tiene este detalle. Cada que la iglesia crece, hermanos, cada vez que la iglesia crece más, vienen problemas mayores. Y la iglesia en Corinto, hermano, había crecido bien rápido. En 7 años, en un lugar, hermanos, altamente idolátrico, altamente, hermanos, pagano, lleno de deidades, hermanos, lleno de templos, lleno, hermanos, de idolatría, hechicerías y todas esas cosas. En 7 años existían cientos y miles de cristianos. ¿Fue fácil para el apóstol Pablo? No lo sé. Pero fue la palabra la que convirtió, hermanos, a las personas. De tener, hermanos, su vida llena de idolatría, de cosas insignificantes, ahora fueron, hermanos, convertidos a Cristo. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Fueron convencidos o convertidos? ¿Fueron convencidos o convertidos? ¿Qué fue usted, hermano? ¿Convencido o convertido? ¿Fue convencido o convertido? Fíjese lo que le acabo de decir. ¿Qué fueron los corintios? ¿Convertidos o convencidos? Analice bien las palabras, hermano. ¿Usted fue convencido o convertido? Convencido. Ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo llevó el evangelio. ¿Y sabe lo que vemos aquí en la epístola a los Corintios? No vemos personas convertidas. Vemos personas solamente convencidas, mas no convertidas. ¿Por qué? Porque seguían haciendo lo que hacían antes de venir a Cristo. ¿Por qué se peleaban, hermanos, entre ellos? ¿Por qué había un problema de división? ¿Por qué hay un problema, hermanos, aún hasta de inmoralidad? ¿Por qué hay un problema, hermanos, también de doctrinal en la cena del Señor? ¿Por qué hay un problema con las ayudas, hermano? Uy, eso siempre ha habido problemas. Con las ayudas, hermanos, para auxiliar al necesitado. Cuando nosotros estamos en necesidad, ¿qué queremos? Cuando no piensa, hermano, que el día de mañana no va a temblar aquí en Monterrey. Que no es zona sísmica. También un día va a temblar, hermano, y se van a caer estas casitas. Mire, estas cajitas están bien mal hechas, hermano. Y se van a caer encima de nosotros. ¿Y qué vamos a desear? ¿No vamos a desear ayuda? ¿No vas a desear que alguien venga y te ponga, hermanos, de perder una casa de campaña porque no tienes dónde quedarte a dormir? Pero cuando no estamos en necesidad, hermanos, y vemos las necesidades, ¿qué hacemos? Allá que Dios, como me estuvieron mandando, hermanos, en verdad, en Facebook, me estuvieron mandando que cadenas de oración y que cadenas de oración y que eso y esto y que el otro. Yo no estoy en desacuerdo en que hagamos cadenas de oración. Pero dice el Señor Jesucristo, bueno, dice el hermano del Señor, dice Santiago, ¿verdad?
¿De qué sirve decirle calentados y saciados y no nos quitamos la chaqueta y se la damos al que tiene frío? Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, dice Santiago. Porque la fe sin obras. Oh, hermano, hay que orar. Y vamos a orar y a las 5 de la tarde el mundo entero. No, a las 5 de la tarde el mundo entero no tiene el mismo horario, por favor, ¿verdad? Vamos a orar todos. Pero ¿por qué mejor no ponernos a pensar que hay que ir a auxiliar? ¿Verdad? ¿O no? ¿No te gustaría, hermano, que el día que estés en esa necesidad se convierta en acción la regla de oro? ¿Cuál? Haz a otros como quisieres que te hicieran a ti. Bueno, si no actuamos, entonces quiere decir que el día de mañana no nos va a gustar, no vamos a querer que actúen. Bien, hermanos, entonces, cuando hablamos de esto, miramos a la iglesia pequeña, infante, con problemas, llenos de problemas, y el apóstol Pablo los va a atacar. Una iglesia creciente, una iglesia que va creciendo, hermanos, al pie de la letra, pero una iglesia que es perseguida también, hermanos, por la idolatría. Y una iglesia, hermanos, que en lugar de ser convertida ha sido convencida. Si usted solo ha sido convencido, hermanos, muchos de nosotros nos convencimos en unas campañas, hermano. Yo no estoy en desacuerdo que la gente se bautice en las campañas, hermanos, pero hay gente que se convence solamente en la campaña, pero no se convierte. No cambia, hermanos, su vida. Solamente oyó el sermón muy bonito, solamente escuchó el sermón muy bonito, solamente, hermanos, le llegó al corazón, entre comillas, el sermón, y a los 20 días, ¡pum! Reuniones entre semanas, cero. Reuniones el domingo, cero. Cero. Todo en cero, hermanos. ¿De qué sirve? Dice el apóstol, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a seguir con esto, hermanos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que va a tratar el apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta? En la segunda lo vamos a ver más adelante en la introducción. ¿Cuál es el tema que va a tratar el apóstol Pablo? El tema, hermanos, que va a tratar el apóstol Pablo, un tema general, por así llamarle a toda la carta, es este. Problemas congregacionales, hermano. ¿Cuántos hermanos se han cambiado, se han ido a otras congregaciones, hermanos? No solo aquí, en muchas. No. Yo ya me voy, hermano. Porque no, ahí no, olvídese. Tienen tantos problemas. Ni una congregación de las que existen hoy, al menos en México, no puedo generalizar, ¿verdad? En el mundo entero, porque no las conozco. Pero la mayor parte de las iglesias en México sí. No tenemos los problemas que tenía la iglesia en Corinto, hermano. No. La división, lo hay. Problemas morales, a lo mejor, pero no en todas, hermano. Problemas doctrinales, probablemente. Pero si usted y yo nos capacitamos, hacemos y cumplimos lo de Efesios, hermanos, respecto a la capacitación de cada uno de nosotros, podemos aprender en la epístola a los Corintios cómo sobrellevar estos problemas, hermanos, congregacionales. ¿Cómo le hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo, hermanos, para solucionar estos problemas? Y lo vamos a estar analizando, hermanos, en todos estos capítulos. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos, respecto a la introducción? ¿No? Preguntas de la introducción. ¿No? Bueno, yo sé que todos ustedes aprenden todo bien de volada. Cuando sea grande quiero ser como ustedes. Ok. Vamos entonces a seguir, hermanos, a darle paso hermanos, a lo textual. Nuestro estudio es sistemático, hermanos, versículo a versículo. Y así lo vamos a llevar. No importa que nos llevemos un año, dijo aquel. Lo importante es que usted y yo aprendamos de lo que Pablo dice. ¿Alguien gusta leer, hermanos, por favor? Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Muy bien, hasta ahí. Vamos a llevarlo textualmente, o sea, versículo a versículo. El versículo 1, hermanos, habla del autor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Sóstenes. Bien.
El apóstol Pablo inmediatamente empieza su autoría. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel entonces se hacían las cartas en papiros, en rollos, en pieles de animales, hermanos, o eran pieles de plantas, pero mayormente eran pieles de animales. Imagínense, para poner el nombre del autor hasta el final, pues tenían que desenrollar todo el papiro. Y en este caso Pablo inmediatamente pone su autoría. Pablo. Muy bien. Pero luego, hermanos, nos dice ahí, llamado ¿a qué? ¿Sabe, hermano, que usted y yo necesitamos escudriñar bien las escrituras? Bien a profundidad. Porque aquí tenemos un problema, hermanos, iniciando luego la carta. Tenemos un pequeño problema aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos un problema de traducción. Tenemos un problema de traducción. ¿Hay alguien afuera? Si gustan salir, alguien, por favor, hermanos. Hay alguien en la parte de afuera. Tenemos un problema de traducción, hermanos, aquí. Una de las versiones que más se asemeja o llega, hermanos, al original es Reina Valera de 1960, pero el traductor Casidoro Reina y Cipriano de Valera, hubo cosas, hermanos, que ciertamente añadieron o simplemente no interpretaron. Aquí tenemos un problema, y yo sé que muchos no lo notamos al mirar, llamado a ser apóstol. No lo notamos. ¿Alguien de ustedes mira algún problema en esto, hermano? ¿No? ¿Quién lo llamó? Muy bien, bueno, este es uno, ¿verdad? Pero tenemos un problema en esta palabrita, hermano. Ser. ¿Qué significa la palabra ser? La palabra ser es tiempo presente, pasado o futuro. Ese es futuro. Es futuro, hermano. Entonces, los traductores, yo no sé por qué añadieron esta palabra ser. Quiere decir, según la interpretación, ¿verdad? Según lo que nos pusieron aquí los traductores, nos están dando a entender, hermanos, nos están dando a entender que el apóstol Pablo fue llamado para que fuera más adelante apóstol. No que él fuera ya apóstol. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Pablo era apóstol en ese momento o ya no era apóstol? Es que ahí debe cumplir los requisitos para ser apóstol. Porque el mismo Pablo dice que él vio a Cristo. Ajá. Y así mismo le dio la palabra directamente al Señor. Muy bien. Exactamente, ¿verdad? El Señor mismo ¿cuándo lo llamó? Hechos capítulo 9. Y también el capítulo 13. También el capítulo 13 de Hechos, ¿verdad? El llamado de parte de Cristo para con. Pero entonces, en la carta a los Corintios, ya en el año 51 o 57 aproximadamente, ¿era o no era apóstol? Pues sí, hermano. Entonces, esta palabra está mal aplicada, hermanos. La palabra ser. Porque no iba a ser más adelante apóstol. Él ya era. Entonces, póngale ahí una nota en su Biblia, hermano. Si quiere, póngale unas. Ahí, ¿verdad? Pablo fue llamado ¿a qué? No fue llamado a ser, hermano. No fue llamado a ser. Fue llamado porque él ya era apóstol. Porque él ya era apóstol, hermano. ¿Sí me explico? Ya en la segunda ya no tiene término. Exacto. Dice Pablo, apóstol de Jesús. Ahí está, exactamente, hermano. Ya tenemos por ahí, ¿verdad? El artículo ser ya no existe. Ya está fuera. Ahora solamente el apóstol dice ahí, ¿verdad? En la segunda carta, él escribiendo esto, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en la primera carta, ahí está escrito, ¿verdad? Pablo llamado a ser. Olvídese, hermano, póngale por ahí, ¿verdad? En su Biblia algo para que se dé cuenta que ahí hay un problemita, hermanos, que vamos nosotros arreglando. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, fue llamado. Y dijo aquel, vamos a ver si es cierto que aprendimos en
Muchas veces hemos mencionado estas palabras. La palabra apóstol, hermanos, ¿qué significa? Dígame un significado de la palabra apóstol. El apóstol Pablo, válgame la redundancia, fue llamado a ¿hacer qué? Bueno, no hacer, acuérdese, olvídese de la palabra hacer. Fue llamado a que él tomara parte de los ¿qué? ¿Qué es un apóstol? ¿De los qué? Muy bien. Acuérdese que la palabra apóstol no es una palabra española, hermanos. Otra vez entramos aquí, hermanos, en lo que viene a ser, hermanos, la traducción de nuestras Biblias. Acuérdese que la Biblia no se escribió, hermanos, ni en español, ni en francés, ni en portugués, ni en inglés, sino que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y el Nuevo en griego. Entonces necesitamos irnos a la raíz, hermano. La palabra apóstol no es una palabra española, es una palabra transliterada. ¿Entiende usted cuando yo le digo que es una palabra transliterada? ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Sí, Alex? ¿Eli? ¿Checo? Ahí está, dice Checo que no. Martín. Una palabra transliterada es que no es traducida, hermanos. Que es traída de un idioma a otro idioma igual. Fíjese, en el griego la palabra es pronunciada como tal, apóstolos. Apóstolos. Y eso es lo que quiere decir, ya traducida, hermano. Mensajero. Mensajero. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, mensajero. Embajador. Y ya, etcétera, ¿verdad? Y bueno, podemos romper esta palabra, hermanos, hacerla en dos, pero bueno, no nos vamos a meter más a profundidad. Esta palabra usted ya la conocía, ya la hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Entonces, el apóstol, hermanos, es llamado a ser mensajero. Pablo es llamado a ser mensajero. Es llamado a que él, hermanos, funja como tal. En Hechos capítulo 9, sí es llamado a ser, en Hechos capítulo 9, sí es llamado a ser apóstol, hermano. En la carta a los Corintios ya es apóstol. Y esta palabra, llamado, ¿qué significa, hermano? Usted también ha sido llamado. Del término griego, kletos, ¿qué quiere decir? Ha sido, mire, esta es clave. Ha sido ¿qué? Escogido. ¿Por quién? Según dicen, hermanos, fíjese bien, ponga atención a esto, hermano. Las sectas y las denominaciones, muchas de ellas, el día de hoy, hermanos, tienen apóstoles. ¿Por qué? ¿Les ha preguntado? ¿No les ha preguntado usted a la gente que tiene? Oh, es que viene el apóstol Martín. Ay, jole. El apóstol Fernando, para hacerle el ungido, ¿verdad? De los 144,000. ¿Les ha preguntado usted, ¿por qué tienes apóstoles? Ah, mira, en primer lugar, y nosotros le decimos, ¿verdad? Lo que ahorita nuestro hermano mencionaba. Para ser apóstol necesitas cumplir con estos requisitos. ¿Cuáles? Ser testigo. Ocular, hermano. Un testigo no es aquel que a distancia, es ocular. Cuando te dicen, oye, vas de testigo porque me voy a casar, ¿qué te están diciendo? Vas a ir a presenciar. Ok. ¿Qué más necesitaba el apóstol como requisito para ser tal? Ser testigo. ¿Qué más? No, nada más. Exactamente. Y estas personas te van a decir a ti lo siguiente, mira, yo no estuve ahí, pero hay una excepción. Ah, sí, mira la excepción. Pablo, llamado, lo voy a leer como está literalmente escrito, además usted ya lo entendió, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y de quién? Y el hermano Soste, ya ve, hermano, aquí hay una excepción. ¿Cuál? De que Dios permitió de que hubiera hombres capacitados como Sóstenes, ¿para qué?
para llamar a los apóstoles. Ándele. ¿Y qué va a decir usted? No, bueno, con esto te van a presentar. Y tú les puedes decir, tú no eres testigo de la resurrección. Tú no estuviste con Juan el Bautista. No, muy bien, y es correcto. Pero yo estoy en la excepción. Y ellos te van a decir, porque todo tiene una excepción. Así como en el adulterio, cuando dice el Señor, ¿verdad?, que la única autorización que da Cristo, hermanos, para separarse es ¿qué? La fornicación. Es una excepción, ¿verdad? Dice aquí también. ¿Quién era Sóstenes? Sóstenes no era nadie. Ahorita vamos a hablar de él. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando esto, hermanos? Porque quiero que todos nosotros nos pongamos, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a contestar? No se quede con la Reina Valera solamente del 60, hermano. Es la mejor, ¿verdad? Porque se llega más al original, pero hay que estudiar más a profundidad esto. Bueno, hemos dicho que Pablo fue invitado, fue escogido ¿por quién? Por Cristo, para llevar el mensaje. Un embajador, hermanos, ¿qué es? Aquí tenemos a la embajada de los Estados Unidos y hay un embajador. ¿Qué quiere dar a entender? Que es el representante, hermanos, ¿de quién? Del gobierno de los Estados Unidos, como si estuviera el presidente aquí. Bueno, Pablo, hermanos, es el representante ¿de quién? De Cristo, como si Cristo estuviera ahí. Bien. Ahora dice bien, hermanos, que él ha sido llamado apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por, número 1, dice ahí, la voluntad ¿de quién? Ha sido llamado por la voluntad de Dios. Y luego, inmediatamente dice también, y el hermano Sóstenes, ¿qué tiene que ver aquí, hermano? Y él, tengamos cuidado, hermanos, con el acento, porque si no va a decir otra cosa. ¿Verdad? El acento tiene mucho que, la tilde tiene mucho que decir. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? La elección de Pablo, hermanos, no fue ser apóstol, él. La elección de Pablo no fue. Él no quiso ser apóstol. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él no eligió ser apóstol. Él no lo eligió. Él era, hermanos, el que iba en contra de los apóstoles, el que iba en contra de la iglesia. Él no eligió ser apóstol, hermanos. ¿Quién lo eligió? Nuestro Dios. Esta es su voluntad, que Él sea apóstol. Así como la voluntad de Dios, hermanos, fue que el día martes, hermanos, temblara la Ciudad de México. Así como la voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, estemos hoy aquí. ¿Entiende lo que es la voluntad de Dios, hermanos? La voluntad de nuestro Dios fue llamar a Pablo a ser enviado, a ser embajador, a ser apóstol. Pablo, hermanos, no se autonombró. Que más adelante le escribe la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque le decían que él era un pseudo apóstol, que él solamente se había convertido a Cristo para perseguir a la iglesia. Pero Pablo no se autoproclamó apóstol, hermanos, ni mucho menos fue nombrado por ninguna iglesia, o sí, ni mucho menos por otro de los 12 apóstoles. Ellos, hermanos, esto nos lleva a pensar en los apóstoles modernos, lo que estamos mencionando, ¿verdad? Que muchos son autoproclamados apóstoles, muchos son llamados por sus iglesias apóstoles. Otros son, hermanos, ¿qué? Levantados por una jerarquía mayor, por el arzobispo, por el presbiterio, etc. Bien, entonces, ¿qué significa la palabra voluntad? ¿Qué es la voluntad? Exactamente, hermano. Este es el deseo de Dios. Que Pablo fuera mensajero, que Pablo fuera embajador. Esto es una decisión única.
única, hermanos, concerniente a nuestro Dios. Es una acción a una obra en determinada acción y circunstancia. Pablo hace mención, hermanos, ahora que el deseo de quién, único de Dios y exclusivo de Dios, no de nadie más, es que él fuera apóstol. Y menciona al hermano Sóstenes. ¿Por qué? ¿Acaso Sóstenes tenía la autoridad, hermanos, para poder llamar apóstol a quien fuera? Entonces, ¿por qué lo menciona aquí? Y el hermano Sóstenes. ¿Por qué, hermanos? Parece como si fuera, ¿verdad?, en cierta manera, que el hermano Sóstenes fue quien, después del otorgamiento o el nombramiento de ser apóstol, él pudiera dar otorgamientos mismos. Esta palabrita, hermanos, para nosotros no tiene ninguna validez. Una dijo Martín, pero para los griegos, hermanos, aquí en esta parte, tiene mucho que ver. Bajo la lingüística griega, hermanos, ¿qué es esta? La declinación griega. El apóstol Pablo da a entender, hermanos, que el hermano Sóstenes es testigo de tal acontecimiento, hermano. Que el hermano Sóstenes es testigo de tal acontecimiento y nombramiento juntamente con Pablo. Esta palabrita, hermanos, es la que nos deja ver eso. La voluntad de Dios. Y ¿cómo? ¿Quién está? El hermano. En aquel entonces tenías que presentar siempre tú, no solo palabras, hermanos, y escritos. Hoy, yo no lo sé si lo sigan haciendo, pero tú vas y sacas un préstamo. ¿Y qué te piden? Te piden papeles. Y muchas ocasiones te dicen que traigas un aval. Yo no sé, ¿verdad?, si todavía sigue así. ¿Por qué ese aval va a qué? ¿Va a qué, hermanos? Si tú no pagas, él va a pagar. Cuando tú vas, hermanos, a las credenciales del lector, ¿verdad?, y la tienes perdida y que no tienes nada con qué comprobar que tuviste, necesitas llevar un testigo que le diga a aquellas personas que él o ella te conoce bien. Bueno, Pablo lo que está diciendo a la iglesia de los Corintios es, hermanos, Dios es el que me ha puesto aquí como embajador y mensajero. Pero bajo la voluntad de Dios, presento como testigo ¿a quién? Hermanos, la iglesia en Corinto sabía quién era Sóstenes. La iglesia en Corinto conocía bien quién era este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Por qué no le ponemos a nuestros hijos así, hermanos? Que ponemos nombres gringos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Brian. Yo me llamo John. Ay, cálmate, pues si estás en México, ¿verdad? John Martínez. Por favor, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y luego allá en Estados Unidos, así, hasta les hablas en español, ¿verdad? Y no te contestan que porque no saben hablar español. Pues si tienen el apellido mexicano, ¿verdad? Y el nopal aquí. Bueno. Usted debería de pensar, hermanos, y yo lo voy a decir a mis hijos, ¿verdad? Que a uno de sus hijos, o sea, a mis nietos, así le pongan, hermanos. ¿Cómo? ¿Usted ha oído ese nombre? Es nombre, hermano. Hermano, nomás no le quite el acento porque dice otra cosa. ¿Perdón, hermana? ¿En mujer? Ah, caray, si la lingüística era masculino, bueno, la gente agarra monte. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando, hermanos, que el hermano Sóstenes es una persona reconocida por la iglesia en Corinto y es una persona que Pablo presenta como sus credenciales? Mire, las credenciales de Pablo son dos para corroborar su autenticidad como apóstol. Número uno, la primera credencial es la voluntad de Dios. La segunda credencial de Pablo es el testigo que lleva presente con él, hermanos, al hermano Sóstenes. Sí, lo conocemos. ¿Quién era este hombre? El nombre Sóstenes viene del término griego así, hermanos. Sóstenes, nada más. Un nombre griego, ¿verdad? El cual significa, es un nombre compuesto, ¿verdad? Pero en sí su nombre significa
gran fortaleza de Dios, o podemos mencionarlo también como preservador de la fuerza. Como preservador de la fuerza. Esto es lo que significa el nombre Sóstenes. Bueno, ese es el significado. Pero ¿quién era este hombre, hermanos? Este hombre, hermanos, era un creyente, amigo de Pablo. Era un judío, hermanos, que vivía en Corinto cuando Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió. Aparentemente, hermanos, Sóstenes ocupaba ese cargo cuando se produjo un motín, hermanos, en el cual los judíos acusaban a Pablo frente al procónsul Galión. Este se negó, hermanos, a inferir en asuntos de la ley judía, en el cual los judíos acusaban completamente tanto a Pablo como también a Sóstenes. En la Reina Valera del 60, hermanos, dice que los griegos se apoderaron ¿de quién? De Sóstenes. Pero otros prefieren leer, hermanos, todos, o sea, que llegaron contra todos, ¿verdad? Pero en especial con Sóstenes. Como una referencia a los judíos que habían llevado a la queja. Dice ahí bueno, esto está escrito en el libro de los Hechos, ¿verdad? Lo leíamos la semana pasada, en el libro de los Hechos. Y dice la escritura, hermanos, que galopeaban delante del tribunal. Esto puede referirse a la aplicación de los 39 azotes, hermanos, que como regla usaban las sinagogas en caso de disciplinar a alguien, hermano. Galión no pensó que debía inferir en aquel asunto, hermanos. Por lo tanto, es posible que también Sóstenes se había convertido al cristianismo. Aparece junto con Pablo como remitente, hermanos, de una de las cartas a los Corintios. Sóstenes fue el que tomó la carta y la llevó a la iglesia en los Corintios. Y él es testigo de Pablo, no porque haya presentado, no porque haya estado en Hechos capítulo 9, no porque él haya estado, sino porque a él, hermanos, en cierta manera le consta 100% que Pablo es apóstol. Le consta 100%. Y como tal, la gente, hermanos, al haberlo tenido como el principal de las sinagogas antes de ser cristiano, la gente lo conocía. Y ahora que era cristiano, muchos convertidos a Cristo lo conocían 100%. ¿Ok? Preguntas. Preguntas, hermanos, porque voy a pasar al versículo 2 y ahí vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Vamos lentamente. Preguntas. Es que tenemos que entender la palabra ser. Está en tiempo futuro. No lo llamó en la carta a los Corintios a que fuera. Él era inconverso y Dios lo llamó a ser. En la carta a los Corintios ya no, hermano, ya no era inconverso. En la carta a los Corintios ya era converso. Es por eso que esta palabra debe quitarla usted de su mente, ser. No tiene que existir ahí la palabra ser, porque Dios no lo llamó a ser. Dios ya lo había puesto. En Hechos capítulo 9 sí lo llamó a ser apóstol. Porque él antes, ¿qué era? Él antes, ¿qué era? Y ahora, en la primera carta a los Corintios, ¿qué era? Un mensajero. Si usted puede leer los papiros, yo le traigo una copia y la tengo en casa para que la lea. No existe la palabra ser, ¿verdad? Simplemente Pablo está diciendo, yo soy un embajador. No voy a ser, soy un embajador. No es lo mismo decir voy a ser a soy, o sí, jamás. Porque el que dice voy a ser, aún no tiene la autoridad de nada. Es como si hoy dijéramos cada uno, nosotros no, voy a ser cristiano, siéndolo ya. Exactamente. Cuando escuchamos el Evangelio, está en el proceso de ser un cristiano. Ahorita va. Casi lo entiendo. Exactamente. Bueno, ahorita hay otro problema en el versículo 2, con la misma palabra, hermanos. Con la misma palabra, ¿verdad? Es por eso que necesitamos analizar bien. Bueno, ¿algún otro comentario, hermanos? Pregunta que tengan que hacer. El tiempo corre, hermanos, y no se detiene.
Aquí tenemos otro problema respecto a lo que menciona nuestro hermano Nicolás. Quienes hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, ha sido lavado, purificado. Fíjate bien lo que dice el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ya está santificado, hermano? Amén. Amén. Entonces, ¿ha sido llamado a ser santo? Somos santos, hermano. No he sido llamado a ser santo, porque ya eres. Una vez santificado, una vez lavado, ¿qué? ¿Ya eres o no? Bueno, vamos a explicar esto, hermano, porque hay otra vez esta palabrita. Ahí está este detalle, ¿verdad? Mire lo que dice esta versión. Esta versión es del lenguaje sencillo. Lo voy a leer el versículo 1 y versículo 2. En el versículo 1, el lenguaje sencillo no menciona la palabra ser. Fíjese bien. Queridos hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, reciban saludos míos y de nuestro hermano Sóstenes. Yo, Pablo, deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Dios me eligió para ser, bueno, otra vez menciona la palabra ser aquí también, pero nada más ser, no hacer, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Esto es lo que dice el lenguaje sencillo. Dios me eligió, hermanos, ¿para qué? Para que Él fuera apóstol, no para que más adelante, Él ya era apóstol. Bueno, tenemos aquí ahora este detalle y vamos a estudiarlo. Esto solamente son cuestiones lingüísticas, hermano, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, no dice ser. Por eso es bueno, hermanos, que usted tenga varias versiones, varias. No menciona la palabra ser, ¿verdad? En la versión de... Tampoco menciona la palabra ser, ¿verdad? En la versión del recobro. ¿Por qué? Porque quienes tradujeron esta versión se dieron cuenta que en el original, hermanos, no existe la declinación para la palabra ser. Bueno, en primer lugar, hermanos, usted ya se dio cuenta que mucha gente que tiene, muchas sectas que hoy por ahí andan, hermanos, le van a sacar a usted el versículo 1 para decirle que tienen autoridad otras personas, bajo la excepción, ¿verdad?, de tener apóstoles. Usted ya sabe qué decirles, qué significa esto. Otros te van a mencionar lo siguiente, versículo 2, ¿verdad? Dice, inmediatamente ahí, ¿a quién le envía la carta? Pablo se presenta como apóstol, el autor, llamado por la voluntad de ¿quién? De Dios. Y tiene como testigo, ¿verdad?, bajo sus credenciales, al hermano Sóstenes. Y ahora presenta, hermanos, ¿quiénes son los receptores? ¿Quiénes? Ándale. ¿Y por qué no le ponemos así, hermano? Yo he visto iglesias que así se llaman, la iglesia de Dios. ¿Es bíblico o no? Entonces, es decir, hermano, y ellos se van a aferrar a decirte, mira, nosotros somos la iglesia de Dios. Yo soy la iglesia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa con esta declinación? ¿Perdón, hermano? Entonces le cambiamos el nombre. Ahí termina Iglesia de los Santos. Iglesia de los Santos. ¿Sabe cuál es el detalle aquí? Esto. Aunque por ahí muchos dicen que no, que sabe qué, que sabe esto.
Cuando tenemos una palabra, hermanos, como por ejemplo iglesia en mayúscula, ¿qué es? Es un título. ¿Ok? Es un título. Y yo le pregunto a usted, ¿tenemos títulos? La iglesia no tiene títulos, hermano. La iglesia no tiene títulos. No podemos nosotros escribir así la palabra iglesia con I mayúscula porque es un título, hermano. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona esto? ¿Podemos llamar titular así la iglesia? Bueno, pues vamos a estudiar un poquito de esto, ¿verdad? Espero que me alcance el tiempo para esto. En cierta manera, lo dije ahorita, hermanos, el apóstol Pablo hace mención, hermanos, al destinatario de la epístola, quien recibiera la exhortación. En esta parte del versículo no da autoridad alguna, hermanos, ni autorización, hermanos, de poner nombre propio. Porque la I mayúscula es para poner nombre propio a la iglesia, hermanos, como una denominación. La iglesia no es una denominación, no. Más bien, el apóstol Pablo hace una referencia, hermanos, a quién pertenece la iglesia, a quién pertenecemos cada uno de nosotros. ¿Quiénes? Los que somos cristianos. Mire bien, iglesia, ¿de quién? ¿A quién pertenecemos? Esta es la deidad. La iglesia es de el Padre, del Hijo. ¿O acaso no es así, hermano? No le pertenece la iglesia a los tres, pero ¿quién murió por nosotros? Cristo, muy bien. Pero aquí, hermanos, está hablando Pablo referente a que ¿quién? La iglesia, la eclesía, ¿verdad? Otra palabra que no es una palabra española, es una palabra traída del griego al español, eclesia, que solamente significa los llamados fuera de, por la declinación en la que está conjugada esta palabra, hermanos, eclesía, ¿verdad? Los llamados fuera de, ¿quiénes son esos? Nosotros, todos nosotros somos la iglesia, no es la pared, no es este lugar. Nosotros, hermanos, pertenecemos a quién. Eso es lo que está diciendo. Pertenencia. No está hablando, hermanos, de nombre propio para la iglesia. Está hablando de pertenencia. Nosotros, la congregación, la asamblea, los que hemos sido llamados fuera del mundo, pertenecemos a quién. A Dios, hermano. Y al hablar de Dios, pues estamos hablando de quién. De la deidad. Es por eso, hermanos, que en Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 en adelante, ¿qué dice? Bautícenlos, ¿qué? No es una fórmula bautismal, hermanos. No es una fórmula mágica para bautizar personas. No es, hermanos, tampoco. Bueno, que aunque se ha convertido a veces en tradición, ¿verdad? Pero no debería de ser. Lo que tenemos que entender, hermanos, que cada uno de nosotros hemos sido bautizados, sumergidos, dice ahí, bautícenlos en. La palabra en el griego ek, significa, hermanos, para que nosotros formemos parte de, para que nosotros seamos introducidos en. Por eso tantas veces en la epístola a los Corintios, en la carta a los Efesios, en la carta a los Corintios encontraremos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y ahí dice, bautícenlos en el nombre. Onoma, el griego, hermanos, significa autoridad. Bautícenos bajo la autoridad de Cristo. No bajo la autoridad tuya, hermanos, ni la mía. Bajo la autoridad que tiene Cristo. Él lo dijo antes de pronunciar eso, hermano. Bauticen, él dijo, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Él dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada. Bueno, después él dijo, bautícenlos en el nombre, en esa autoridad a la cual yo he mencionado. ¿En el nombre de quién?
Bajo la autoridad de Cristo, ahora nosotros vamos a pertenecer, vamos a ser parte del Padre, vamos a ser parte del Hijo y vamos a ser parte del Espíritu Santo, porque el Padre nos dirige, hermano. El Hijo nos redime y el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué hace? Nos guía. Muy bien, esto es lo que podemos decir respecto a esta parte de la iglesia que está, ¿dónde? En Corinto. Simplemente, hermanos, la congregación, hermanos, los salvos, el grupo de personas que pertenecen a Dios, a la deidad, que está en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Bueno, después dice ahí, no sé si ando bien de tiempo, hermanos, porque no me traje reloj. ¿Qué horas son? ¿Mande? Bueno, entonces aquí voy a terminar, hermanos, porque ya se ha ido el tiempo. Aquí voy a terminar, aquí lo voy a dejar. Solamente quiero mencionar lo siguiente. Todavía tengo espacio abajo. Dice, a los santificados, ¿en qué? Estas preguntas que le voy a hacer, y si usted me las contesta rápido, nos vamos ya, hermanos, son simplemente básicas para el cristianismo. Aún una persona que es bebé en Cristo le puede decir el significado. Dígame, significado, santificados. ¿Qué significa ser santificados? ¿Perdón? Puros. Muy bien. El Señor siempre dice, de allá dijo cuando Él ora, santificado sea tu nombre. Muy bien. Esto es, hermanos, consagrados, santos. Nosotros somos santos, lo voy a explicar también más adelante, qué es ser santo, pero usted ya lo sabe. Santificados son aquellos que son nos apartamos totalmente. Somos apartados del mundo, hermanos. Nos apartamos del mundo, que aunque vivimos en este mundo, ya no somos del mundo, estamos apartados. Ya no hacemos las cosas del mundo. Por eso Pablo dice, santificados, aquellos que están apartados en. Ahora, ¿qué significa, hermanos, la declinación Cristo? El nombre en sí, desde el Antiguo Testamento mencionado. El Mesías, el Mesías. Mesías, ¿verdad? El ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Y la palabra Jesús. Exacto, ¿verdad? Se acabó. Vámonos. Hasta ahí llegó. ¿Alguna pregunta, hermanos, comentario que quisieran hacer? En el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra Jesús se pronunciaba como Yeshua y quiere dar a entender el mismo nombre o declinación de Josué, ¿verdad? Yeshua. Apártalos, que en este mundo estemos y que vengamos a la verdad. Exactamente, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos. El tiempo se ha agotado. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Preguntas, comentarios, hablen hoy o callen para siempre. ¿No? No avanzamos nada, hermano, pero bueno. La idea es entender lo que estamos tratando. Si no hay preguntas ni comentarios, donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi Señor. Ya pronto vendrá. De los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar.
descansar por siempre junto a mi buen Señor. A Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos a llevar